Capítulo 1. Nadie necesita saber tu plan, solo tus resultados. Hay personas que convierten cada sueño en una conversación y nunca en una realidad. Cada vez que las ves, repiten con entusiasmo lo que van a hacer. Estoy por lanzar un negocio. Voy a mudarme a otro país. Ahora sí voy a enfocarme en mi crecimiento. Pero pasan los meses. Vuelven a cruzarse contigo y siguen hablando exactamente de lo mismo. Cambian los detalles, cambian los títulos, pero no cambian los resultados. Lo más curioso es que quizás tú también te has convertido en esa persona. Porque hablar de lo que haremos nos da una dosis falsa de motivación. Como si el solo hecho de compartirlo ya nos hiciera sentir exitosos. Pero lo único que estamos haciendo es debilitar nuestra energía interna, desperdiciando el combustible en palabras que deberían ir directo a la acción. La neurociencia ha demostrado que cuando anunciamos nuestros objetivos antes de dar el primer paso, el cerebro siente que ya está cumpliendo y se relaja. Es como si le dijéramos, ya lo estamos logrando, cuando en realidad aún no hemos comenzado. Esa es una de las razones por las que muchas personas no avanzan. Hablan tanto que se convencen de que ya están haciendo algo, pero lo único que están construyendo es una ilusión. Por eso, el silencio es tan poderoso, porque no hay nada más fuerte que una mente ocupada trabajando sin necesidad de contarle a nadie lo que está haciendo. Cuando guardas tus planes, creas un campo energético concentrado, una especie de búnker donde tu visión se fortalece, protegida de las dudas externas y también de tus propias inseguridades. Imagina que estás cocinando un platillo exquisito, pero cada 5 minutos lo destapas, lo muestras, lo pruebas, lo compartes. ¿Qué pasa? Pierdes el calor, interrumpes el proceso, arruinas el sabor. Lo mismo pasa con tus sueños. Cada vez que los sacas antes de tiempo, se enfrían, pierden consistencia, se diluyen en la opinión de los demás. Por eso, los grandes logros se cocinan en silencio. En esa fase donde nadie aplaude, donde todo parece invisible, pero todo está ocurriendo. Si estás en una etapa de construcción, hazlo en privado. No necesitas likes, ni aprobación, ni testigos. Lo único que necesitas es disciplina, foco y una conexión tan fuerte con tu visión, que no te importe si alguien más cree en ella o no, porque el día que muestres tus resultados, nadie podrá discutirlos, porque el silencio ya habrá hecho su trabajo. Convertirte en alguien que no necesita hablar para demostrar lo que vale. En el próximo capítulo descubrirás cómo el silencio puede dejar de ser solo una ausencia de palabras, para convertirse en una estrategia poderosa de enfoque. Y aprenderás a proteger tu energía de opiniones que solo confunden lo que tú ya tienes claro. Capítulo 2. ¿Cómo usar el silencio como estrategia? El silencio no es debilidad, es inteligencia en estado puro. Es como el arquero que tensa su arco en silencio, mientras todos los demás gritan sin saber siquiera a dónde apuntan. Cuando aprendes a callar lo que aún no está listo, estás protegiendo tu visión como se protege una semilla bajo tierra, sin luz, sin aplausos, pero creciendo fuerte desde adentro. Cuenta la historia que Thomas Edison trabajó durante años en silencio antes de lograr la bombilla. Muchos se burlaban de sus fracasos porque no entendían su proceso, pero él no se detuvo a explicar. No hizo ruedas de prensa, no buscó likes, solo siguió en silencio hasta que su luz fue tan clara que iluminó el mundo. Esa es la diferencia entre hablar de tus planes y hacer que tus planes hablen por ti. El silencio, cuando lo usas con intención, se convierte en un escudo. Es lo que te protege del ruido, de los comentarios sin valor, de las dudas disfrazadas de consejos. Cuando cuentas tus sueños demasiado pronto, es como mostrar un pastel antes de que esté horneado.
La gente va a juzgarlo por el olor, la forma, sin saber que aún no está listo. Mira a los grandes estrategas de la historia, como Napoleón, que muchas veces ocultaba sus verdaderos movimientos hasta el último instante, o como los samuráis que entrenaban durante años en silencio, para que un solo golpe fuera suficiente. Ellos entendían que no se trata de contarle al mundo lo que harás, sino de hacer tanto que el mundo se vea obligado a notarlo. Cuando usas el silencio como estrategia, algo poderoso ocurre dentro de ti. Tu enfoque mejora, tus dudas disminuyen, tu energía se concentra y tu camino se vuelve más claro, porque nadie lo está contaminando con sus opiniones, porque no hay nadie a quien convencer. Solo estás tú y tu compromiso, y eso es más que suficiente. Si alguna vez has sentido que la gente no te toma en serio, es tal vez porque has hablado más de lo que has hecho. Pero eso puede cambiar hoy. Empieza por guardarte tus planes, por actuar sin anunciar, por dejar que cada paso hable más que cualquier promesa. Y si no sabes por dónde empezar, comienza por no contarle a nadie lo que estás construyendo. Y mira cómo, poco a poco, el silencio se convierte en tu mejor estrategia para avanzar. En el próximo capítulo, verás por qué cuando callas, el universo empieza a escucharte, y cómo el poder de tu intención silenciosa puede transformar tu realidad sin que tengas que convencer a nadie. Porque la energía que no se gasta en palabras se convierte en resultados. Capítulo 3. Cuando callas, el universo escucha. Hay sonidos que solo se oyen cuando todo está en silencio, como el tic-tac de un reloj que ignorabas, o el crujir de la madera en una casa antigua. Así funciona también el universo. Cuando hablas demasiado, el ruido de tus propias palabras tapa la dirección que te está dando la vida. Pero cuando te callas, cuando por fin respiras y dejas de explicar tanto, empiezas a escuchar señales que antes pasaban desapercibidas. Ideas, coincidencias, intuiciones. Todo eso se activa cuando no estás distraído hablando de lo que harás, sino enfocado haciendo lo que dijiste que harías. En los tiempos antiguos, los grandes sabios subían a la montaña o se encerraban en cuevas, no porque huyeran del mundo, sino porque sabían que el conocimiento no se encuentra gritando en medio de la plaza, sino en el eco interno que solo se revela en la quietud. El universo no responde a gritos, responde a vibraciones, y la vibración más fuerte no es la que más ruido hace, es la que más coherencia tiene. Hablar antes de actuar es como anunciar una cosecha antes de sembrar, como decirle a todos que ya tienes el tesoro, cuando apenas acabas de mirar el mapa. ¿Qué pasa entonces? Que tus palabras se convierten en promesas vacías. Y el universo, que trabaja con hechos, no se mueve con ruido, sino con intención enfocada. Por eso, si realmente quieres que algo cambie en tu vida, cállate un rato. Deja de contar cada paso y deja que tu energía se acumule como una corriente subterránea que un día, sin avisar, rompe la tierra y se convierte en río. En ese momento, ya no necesitarás decir nada, porque el universo ya te escuchó y comenzará a responder con sincronías, oportunidades y giros inesperados. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que cuando el universo te escucha de verdad, las personas correctas también lo harán, pero no porque tú lo pediste, sino porque vibraste tan fuerte que era imposible no notarlo. Capítulo 4. Crea sin avisar, sorprende sin anunciar. Los antiguos constructores de templos no colocaban un cartel avisando lo que harían. Levantaban piedra sobre piedra en silencio. Y un día, cuando el mundo miraba, ya era demasiado tarde para opinar. Porque el templo estaba de pie. Así es como se construye algo duradero. Lejos de la vista, fuera del juicio,
protegido por el silencio. Hoy en día, muchos fracasan no por falta de talento, sino por exceso de anuncio. Quieren que todos sepan que están empezando, que están soñando, que están cambiando, y sin darse cuenta, su energía se va en justificar, no en ejecutar. Hablar antes de tiempo es como sembrar una semilla y gritarle al mundo que el árbol ya creció, cuando lo único que logras es exponer esa semilla a pisadas que la destruyen. Crear en silencio es proteger tu proyecto de las dudas ajenas y de tus propias inseguridades. Es como cocinar algo a fuego lento, con la tapa puesta, para que los sabores se mezclen, para que el aroma no se escape antes de tiempo, y cuando por fin sirves el plato, todos sienten el impacto, sin que hayas tenido que decir una sola palabra. Recuerda, el respeto real no se pide, se impone con hechos, y la sorpresa es más poderosa cuando nadie la esperaba. Los que triunfan no avisan lo que van a hacer, lo hacen. Y luego, cuando hablan, es porque ya tienen resultados que nadie puede discutir. ¿Quieres que te creen? No expliques, demuestra. ¿Quieres que te respeten? No supliques, impacta. ¿Quieres que te escuchen? No grites, logra algo que hable por ti. Y lo más importante, no confundas el silencio con debilidad. El silencio es el refugio de quienes están creando algo que pronto será imposible de ignorar. En el próximo capítulo descubrirás qué hacer cuando los demás dudan de ti, cómo convertir la crítica en gasolina silenciosa y cómo proteger tu camino sin necesidad de convencer a nadie. Capítulo 5. ¿Qué hacer cuando los demás dudan de ti? Cada vez que alguien duda de ti, tienes dos opciones: detenerte a explicarles por qué van a estar equivocados o seguir caminando en silencio y dejarlos sin palabras más adelante. Pero no por tu discurso, sino por tus hechos. Imagina a un campesino sembrando en tierra seca y todos en el pueblo riéndose porque no llueve, diciéndole que está perdiendo su tiempo, que no va a crecer nada. Pero él no discute, solo sonríe, sigue sembrando y un día llega la lluvia y el único campo verde es el suyo. Nadie se ríe entonces, porque el resultado siempre calla a la crítica. A veces la duda no viene solo de afuera, también viene de cerca, de tu propia familia, de tus amigos, de personas que crees que deberían apoyarte, y no lo hacen. Lo importante es entender que ellos no ven lo que tú ves, no sienten lo que tú sientes, porque ese sueño no se les dio a ellos, se te dio a ti, y solo tú sabes lo real que es. En esos momentos no pelees, no expliques, no te desgastes. Solo toma cada palabra de duda y conviértela en ladrillos para tu propia casa. Que cada "no vas a poder" te dé más fuerza para demostrar que sí. Que cada mirada de desconfianza sea un empujón silencioso hacia adelante. La mayoría de las personas quieren ver resultados antes de creer, pero los ganadores creen antes de ver. Y ese es tu poder. Seguir avanzando aunque todos digan que no. Seguir sembrando aunque no haya señales. Seguir creyendo aunque estés solo. Porque sabes que un día el fruto hablará por ti. En el próximo capítulo desarrollarás una rutina mental para mantenerte firme incluso en los días en que nadie lo nota, y aprenderás cómo sostener tu energía sin necesidad de aplausos ni validación externa. Capítulo 6. Rutina mental para mantenerte firme mientras nadie lo nota. Hay días en que sientes que todo lo estás haciendo bien, pero nadie lo ve, nadie lo reconoce, nadie te aplaude. Y la tentación de rendirse aparece disfrazada de cansancio, dudas y desmotivación silenciosa. En esos días es cuando más necesitas tener una rutina mental que sostenga tu visión, porque el éxito no llega a quien espera motivación externa.
sino a quien se entrena para generarla desde adentro. Piensa en un escultor, golpeando una enorme piedra. Día tras día, golpea y golpea, y nada parece cambiar. Pero él sabe algo que los demás no ven, que cada golpe, aunque invisible, está debilitando el centro de la roca, y que llegará un día en que un solo golpe más la partirá por completo. Así funciona tu constancia en silencio. Nadie nota tu avance, pero tú sí debes notarlo. Una rutina mental no requiere horas, requiere intención. Puede tomar solo 5 minutos cada mañana. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza quién vas a ser hoy. No quién fuiste ayer, no quién crees que los demás piensan que eres, sino quién has decidido encarnar ahora. Repite internamente una afirmación que conecte con tu propósito. Puede ser tan simple como: estoy avanzando aunque nadie lo vea. Mi trabajo está creando algo grande. Yo no necesito validación, necesito visión. Hazlo todos los días, especialmente en los días en que no te sientes capaz. Esos son los más importantes, porque si aprendes a actuar sin necesidad de que alguien te esté mirando, te convertirás en alguien imparable. Y cuando el mundo finalmente te vea, no entenderán cómo lo hiciste, pero tú sabrás que lo hiciste porque no necesitabas que lo vieran. En el próximo capítulo descubrirás el momento exacto en que el silencio deja de ser necesario y cómo saber cuándo mostrar tus resultados con autoridad, sin arrogancia, como quien no busca atención, sino verdad. Capítulo 6. El momento exacto en que el silencio deja de ser necesario. No todo debe quedarse en secreto para siempre. El silencio es una herramienta, no una cárcel. Y si lo usas bien, llega un momento en que tu trabajo, tu transformación y tus resultados ya no pueden ocultarse más. Porque todo lo que cultivaste en la sombra empieza a florecer a la vista de todos. Y ahí, justo ahí, es donde debes mostrar, sin demostrar, enseñar, sin impresionar, compartir, sin rogar por aprobación. Se cuenta que cuando Miguel Ángel terminó de esculpir el David, cubrió la estatua con una tela y no dejó que nadie la viera por días. No porque dudara de su obra, sino porque sabía que el silencio previo al asombro hace que el impacto sea más grande. Cuando finalmente retiró el velo, nadie preguntó cómo lo había hecho. Solo pudieron quedarse en silencio, frente a algo que hablaba por sí mismo. Porque cuando la obra es real, no necesita explicaciones. Ese es el momento que estás buscando, cuando lo que has construido ya no cabe en el secreto. Cuando el mundo necesita ver lo que creaste, no por vanidad, sino porque tu evolución se volvió tan sólida que ocultarla sería traicionar tu propósito. Y cuando llegue, no tienes que anunciarlo, ni justificarlo, ni explicarlo. Solo aparecer, firme, claro, con resultados que hablen más que tus palabras. En el próximo capítulo aprenderás cómo manejar el reconocimiento con sabiduría, sin perder la esencia de quien fuiste cuando nadie te miraba, y cómo dejar que la humildad sea el verdadero eco de tu éxito. Capítulo 8. Cuando el éxito grita, que tu humildad hable. Cuando tu éxito por fin habla, tu ego querrá gritar más fuerte. Pero ahí es cuando debes recordar que el verdadero poder no necesita levantar la voz. Porque si el silencio fue tu aliado en el proceso, la humildad será tu guardián en la victoria. Muchos se pierden cuando los demás finalmente los escuchan. Creen que ya no necesitan silencio, ni enfoque, ni trabajo interior. Se convierten en portavoces de su propia imagen y lentamente abandonan aquello que los hizo crecer. El compromiso con ellos mismos, el esfuerzo invisible, la disciplina sin testigos.
Pero otros, los que entienden, eligen otro camino, como los árboles más altos del bosque que no presumen de su altura, simplemente dan sombra, o como los sabios que, aun sabiendo más que todos, eligen escuchar primero, porque comprenden que el éxito sin humildad es solo vanidad, pero el éxito con humildad es legado. Recuerda esto: cuando el mundo aplaude, es fácil confundirse, pero si tu voz interna sigue siendo más fuerte que el ruido externo, entonces no te perderás, porque no fuiste el aplauso lo que te formó, fue el silencio. Y si antes hablaste poco para construir en paz, ahora habla poco para servir con propósito. Deja que otros se inspiren en lo que lograste, no porque lo alardees, sino porque se nota en cómo caminas, cómo miras, cómo vives. Y ahora condensa todo lo aprendido. Si llegaste hasta aquí, sabes que el silencio no es debilidad, es estrategia, que tu mejor energía no se encuentra en contar tus planes, sino en ejecutarlos, que no necesitas convencer a nadie cuando estás convencido tú, que lo que se construye sin ruido, florece sin permiso, y que el verdadero éxito no necesita explicación. Este capítulo te prepara para el cierre más importante, porque si ya has llegado hasta aquí, es momento de aprender cómo mantener tu enfoque, incluso cuando ya estás ganando. En el siguiente capítulo, descubrirás cómo no caer en la trampa del ego, cómo mantener tu fuego encendido y cómo proteger tu propósito cuando el mundo ya te ve como alguien que lo logró. Capítulo 9. Cuando quieras contarlo, pero sabes que no debes. Hay un momento en todo proceso de crecimiento en el que sientes el impulso de contar lo que estás haciendo, hablar de tus planes, compartir tu avance, mostrar esa pequeña victoria interna que empieza a germinar. Pero justo ahí es cuando más daño te puedes hacer, porque no todo lo que brilla en el corazón debe exponerse a la luz, al menos no todavía. Esa necesidad de contar no es otra cosa que la mente buscando reconocimiento anticipado. Y cada vez que lo haces, cada vez que sueltas palabras antes de tiempo, es como abrir la puerta de una habitación caldeada. Todo ese calor, toda esa presión creativa que te estaba empujando hacia adelante, se escapa. Entonces, ¿qué hacer cuando sientas que ya no puedes más y necesitas hablar? Escribe, pero no para otros. Escribe para ti. Conviértete en tu propio testigo. Toma un cuaderno que nadie vea y vacía ahí tus ideas, tus avances, tus emociones, tus dudas. Cada palabra escrita es una válvula de escape que conserva tu energía en vez de drenarla. Y si no quieres escribir, háblale al proyecto mismo, como hacía Nikola Tesla, que no explicaba sus inventos al mundo, sino que conversaba con ellos, los trataba como seres vivos, los visualizaba terminados, los escuchaba, les pedía respuestas, y ellos le hablaban desde su mente, porque Tesla entendió algo que muchos aún no comprenden, que la idea es un ser energético, y si la respetas, se desarrolla contigo. Pero si la expones antes de tiempo, puede morir de frío en medio de la opinión de los demás. Cuando te sientas a punto de explotar, conviértelo en arte, en papel, en movimiento, canaliza, no compartas, y así, cada vez que vuelvas a ese espacio íntimo donde solo tú y tu visión existen, sentirás que no necesitas validación, porque ya fuiste escuchado por quien realmente importa, tú mismo. Y si no sabes por dónde empezar, comienza por esta frase: esto es solo para mí. Porque mientras todos corren a contar, tú estarás entrenando en silencio para sorprender. Y si te preguntas cuándo llegará el momento de hablar, no lo sabrás tú, lo sabrá tu resultado. Porque el éxito verdadero nunca se anuncia. Ahora ya lo sabes. No necesitas levantar la voz. Cuando es tu vida la que grita que ganaste, cada decisión en silencio
Cada día en que sembraste sin testigos, cada momento en que callaste lo que estabas creando, te trajo hasta aquí. Porque cuando el éxito grita, no lo hace por orgullo, lo hace porque ya no puede ocultarse más. Y tú, que supiste guardar tus planes, sostener tu visión y moverte en las sombras sin perder el rumbo. Ahora eres prueba de que el que no necesita ser visto termina brillando con más fuerza que todos los reflectores. Calla, hasta que tu éxito sea tan fuerte que nadie pueda ignorarlo.